Judas versículo 4. Si lo tiene, diga amén. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado estudiando acerca de lo que la Biblia enseña sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué el pecado es tan dañino? ¿Por qué el pecado es tan destructivo en la raza humana? También hemos estudiado cuál es la solución para ese pecado. Hoy vamos a continuar estudiando acerca de la naturaleza del pecado y vamos a estudiar algunas palabras que son sinónimo de la palabra pecado. Dentro de esas palabras aquí encontramos una en especial que es la palabra impíos, la impiedad. Ahora, cuando vemos acerca del pecado, siempre tenemos que estudiar acerca de la solución del pecado. Y esta misma palabra la vamos a estudiar ahora en la carta a los Romanos para mirar cuál es la solución. Lo que tenemos que entender honestamente es que todos los que estamos aquí somos pecadores. Pero la Biblia da claramente un castigo, advierte sobre un castigo por el pecado. Pero a la vez que la Biblia habla de un castigo por el pecado, habla de una solución para el pecado. Y eso es lo que vamos a estudiar. La paga del pecado es la muerte. La paga de nuestro pecado es la condenación en el infierno, lo que acabamos de leer. Pero hay una solución. Y esa solución se la voy a enseñar esta mañana, así que ponga mucha, pero mucha atención. Vamos a orar. Cierre sus ojos y pídale a Dios que le enseñe la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Señor, aquí estamos para darte muchas gracias por tu bendición, por tu compañía, por tu provisión, por tu ayuda, Señor. Mi Dios, hoy queremos suplicarte que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra que solamente Él puede hacer. Señor, gracias por lo bueno que tú eres con nosotros y suplicamos, Señor, que tu palabra, Señor, el Evangelio que es poder, obre hoy lo más hermoso, el milagro más grande que es la salvación de una persona. Que hoy ellos puedan entender el Evangelio, que pueda la iglesia entender la doctrina y que juntos podamos ser bendecidos, unos siendo salvados y otros siendo edificados. Señor, yo te suplico tu ayuda, la obra de tu Espíritu Santo, iluminando la mente de cada uno de nosotros, especialmente la mía, porque dependemos de ti. Cada persona ha venido con una necesidad material, una necesidad física, pero entendemos que la mayor y la más importante necesidad es la necesidad espiritual. Y por eso hoy rogamos que tú ministres de una manera excepcional, una manera milagrosa, y trates con nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse. El pecado ha hecho que nuestro Señor Jesucristo vaya a la cruz del Calvario. El pecado es la causa de tantos hogares destruidos, tantas mujeres acabadas, maltratadas por causa del pecado. Por el pecado muchos niños están siendo asesinados en el vientre de la madre a través de un pecado abominable llamado el aborto. Por el pecado muchas personas a diario son asesinadas, son secuestradas, son violentamente maltratadas. Es el pecado el causante del problema en la sociedad. Es el pecado el causante de la injusticia, porque el pecado de la injusticia no es el gobierno, es el pecado de la sociedad. La intolerancia es pecado. ¿Por qué niños son maltratados? ¿Por qué hombres son de alguna manera asesinados de tal manera? ¿Por qué el secuestro? ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué la destrucción?
¿Por qué los terremotos? ¿Por qué muchas circunstancias difíciles que vienen a este mundo tienen una causa? Se llama el pecado. Pero el pecado mora en usted y el pecado mora en mí. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, la palabra pecado, la palabra griega amartía, y significa que hemos errado al blanco. La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Por el pecado viene la muerte, por eso usted se va a morir algún día porque es pecador. Por eso yo me voy a morir algún día porque soy pecador. La Biblia habla del pecado. El pecado nos separa de Dios. La Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que usted no entiende la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces usted no escucha la voz de Dios. Por eso usted no se preocupa por buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado dice que trajo la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado es infringir la ley de Dios. Pero el pecado también es distorsión o distorsionar lo que es recto. El pecado es rebelión contra Dios. Cuando una persona naturalmente peca, se está rebeldizando contra Dios. Ahora, estuvimos estudiando también que el pecado es una deuda. Por eso el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar: perdona nuestras deudas. El pecado es una deuda y por lo tanto es una deuda legal, y como la deuda es hacia Dios y Dios es eterno, cada persona por haber pecado tiene una deuda eterna y no puede pagarla. Por eso es que el pecado, dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Por eso la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El pecado, como es una deuda para con Dios, se paga con la muerte eterna en el infierno. El pecado es un asunto delicado. El tema es que todos aquí somos pecadores. Por eso algunos se estará preguntando, entonces, ¿todos merecen la condenación en el infierno? Absolutamente todos. Vamos a leer un versículo para que usted pueda entender esto. En Romanos capítulo 3, si ustedes me pueden ayudar, hermanos del sonido, yo sé que es un trabajo arduo, se cansan mucho, pero si me pueden ayudar, Romanos capítulo 3, leamos el versículo 19. Romanos capítulo 3, 19. Estamos hablando del problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. ¿Cuál es el problema? Exacto. Vamos a ver la solución, porque hay una sola solución para este problema del pecado. ¿Cuál es el problema de la humanidad, mis queridos amigos? El pecado. ¿Y quiénes somos pecadores? Todos. Yo soy pecador. Hemos pecado, hemos fallado, hemos errado. El pecado es infringir la ley. La ley se desarrolla a través de 613 mandamientos. ¿Dónde está la ley de Dios? En este libro que se llama la Biblia. La Biblia tiene 613 mandamientos y nosotros hemos violado esos mandamientos. No robarás, no codiciarás, ¿cierto? No matar, y la Biblia habla en 1 de Juan 3 que odiar es matar, porque es la raíz del asesinato. Malos pensamientos. Ahorita vamos a leer algunas listas de eso. Romanos capítulo 3 versículo 19 es lo que estamos diciendo. Vamos a leerlo todos, ahí está en la pantalla. Romanos 3, 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice. Una pausa. ¿Cuál ley? 613 mandamientos que están en la Biblia, la palabra de Dios. Todo lo que la ley dice, la Biblia, la palabra de Dios, lo que dice la ley, ¿lo dice a quiénes? A los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Todos los seres humanos. ¿Qué sigue diciendo ahí? Para que toda boca se cierre. Pausa. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos decir nada. Hemos violado la ley. Hay testigos. Dios es el primer testigo que usted y yo hemos violado la ley. Segundo, nuestra conciencia es testigo de que hemos violado la ley, ¿cierto?
Usted sabe ahí, mentiras, borracheras, malos pensamientos, odios, groserías, una cantidad de cosas, ¿sí o no? La conciencia, ahí está guardado. Y tercero, hay testigos, su familia, sus hijos, su esposo, su esposa, su tío, el vecino, el jefe. Toda boca se cierre. Si hoy usted se muriera, Dios le guarde y le dé muchos años de vida, pero la Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. Después del juicio. Si usted muriera hoy, va a ir delante de un juez supremo. ¿Quién es el juez supremo? Dios. Y hay un acusador terrible, Satanás. Y Satanás lo conoce a usted de pe a pa, sabe. Y el juez le va a decir, bueno, ¿cómo se portó usted? Yo, bien. Y Satanás dice, no, él es el acusador. Yo lo vi tal día y tal hora que se estaba robando algo. Yo lo vi tal día y tal hora que estaba fornicando. Yo lo vi ese día que se emborrachó. Y Dios es omnisciente, lo sabe todo. ¿Cómo saldría usted, honestamente, culpable o inocente? Culpable. Hasta ahí está la parte negativa. Ahora, vamos a mirar, porque dentro de ese juicio, aparte de que hay un juez, hay un acusador, hay un abogado, y eso es lo que voy a concluir hoy. Ahí es donde está la solución al problema. Dice aquí, para que toda boca y todo el mundo, ¿quién es? Quede bajo el juicio de Dios. ¿Se dio cuenta? Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. El problema es que nadie se los dice. El problema es que las falsas doctrinas andan engañándolo a usted, de alguna manera hipnotizándolo ahí para que usted no se preocupe de lo más importante, de su alma. Va a morir y va a ir al infierno por toda la eternidad. El pecado es el problema. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Usted está bajo el juicio de Dios. Todo el mundo. Por eso todo lo que hacemos aquí en esta iglesia es para que usted pueda ser salvo. Mire otro versículo más que habla acerca del pecado. Primera a los Corintios capítulo 6. Busque ahí en su Biblia. Primera a los Corintios capítulo 6. Y aquí hay una pequeña lista de nuestros pecados. Y recuerde, hermanos, para que toda boca se cierre. Si hay alguno que dice, no, yo no he pecado. Bueno, vamos a mirar. Su boca tiene que ser cerrada como la mía para que usted pueda ser salvo. Primera Corintios 6:9. ¿No sabéis? ¿Lo tiene? El problema es que no sabemos. El problema es que usted no lee la Biblia. Pero qué bueno que hoy haya venido a la iglesia para escuchar la palabra de Dios y usted pueda ser advertido, pueda ser enseñado, pueda ser instruido en la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos, qué dice? No heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ir al cielo, que no va a ir, no tiene salvación. ¿Quiénes son los injustos? Hermano, por favor, los sugieres, esténse quietos, siéntense, por favor. Déjenos, ¿ustedes quieren aprender la palabra de Dios? Listo, entonces amárrelos, hermano. Amarre esos sugieres, sobre todo el del centro. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué dice? No erréis. Aquí hay una lista de los injustos. Fornicarios. La palabra griega pornos, todo inmoralidad, pornografía, actos sexuales sin estar casados, homosexualismo, lesbianismo. La Biblia dice, la Escritura dice, no el pastor, no la iglesia. Estamos leyendo ¿qué? La Biblia, la tiene ahí. Ni los fornicarios, ni los idólatras, todo aquel que tiene una confianza en una cosa, en una persona, en una situación, primero antes que el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios invisible, el Dios que no se puede ver a través de una estatua. Eso se llama idolatría. El único Dios verdadero es el Dios poderoso, el Dios de la Biblia, el Dios que envió al Señor Jesucristo a morir por usted en la cruz. Dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, actos sexuales con alguien que no es su esposa, su esposo, ni los afeminados. ¿Sí está claro ahí? Algunos dirán, wow, si eso está ahí en la Biblia, ¿lo ve? ¿Se acuerda el problema? No sabéis. Ahora venimos aquí a saber la Biblia. En la Biblia, por eso consigas una Biblia, un Nuevo Testamento, una porción de la Escritura. No sabéis que los injustos, otra vez dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, amor por el dinero.
ni los borrachos, ni los maldicientes, groserías, mentiras, chismes, todas esas palabras entran ahí. Mire, ese es el problema, el pecado. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, el pecado también es impiedad, que es lo que estamos aquí estudiando. Es la palabra impiedad. ¿Se acuerda? Vamos allí al libro de Judas, a la carta de Judas, que es donde estamos mirando. ¿Qué es impiedad? La Biblia habla de los impíos. Entonces, el pecado, ya para la iglesia, escuchen, el pecado es impiedad. Judas, versículo número 4. Dice la Biblia en Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Hombres qué? Ahí está, la palabra impío, la palabra griega asebes. ¿Qué es impiedad? El significado de impío es una persona, o se refiere a alguien sin reverencia a Dios, sin respeto a Dios. Entonces, el irrespeto a Dios es pecado. Burla a Dios, burla a la Biblia, burla a los siervos de Dios, a las escrituras, a las cosas de Dios. Eso se llama impiedad. Dice aquí, hombres impíos. Ahora, es interesante que este significado tiene que ver con rebelión contra lo que la Biblia dice en su palabra. La escritura dice que el necio se burla, se mofa del pecado. Burlarse del pecado es impiedad. Impiedad. El cristiano genuino, aquel que ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor, ya no es impío. Él respeta a Dios, respeta las cosas de Dios, respeta, ama su palabra, respeta, ama la iglesia, el lugar de reunión. Amén. Y le enseña a sus hijos a respetar las cosas de Dios. Es interesante que esta palabra impío aparece en el Nuevo Testamento mayormente en la segunda de Pedro y en la carta de Judas, referente a los apóstatas, referente a los falsos maestros, referente a un montón de iglesias que hoy en día se están burlando de las cosas de Dios, haciendo cosas que no van conforme a las escrituras. A ellos se les llama impíos. Se está refiriendo a, dice ahí, porque algunos hombres, ¿sí se da cuenta? Han entrado encubiertamente. La Biblia nos advierte de las falsas doctrinas. La Biblia nos advierte de falsos maestros. Están por ahí y Dios dice que son impíos. Convierten en libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Mire, cuando usted vea o quiera, yo les voy a enseñar cómo conocer una falsa doctrina. Una falsa doctrina principalmente no habla acerca de los asuntos del pecado. ¿Por qué? Porque ellos mismos son impíos. ¿Lo ve? Siempre van a estar hablando de qué. Bueno, en el versículo 15, mire lo que dice acá, aquí mismo, Judas, versículo 15. Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos, hay un castigo por esta impiedad, a todos los impíos, de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Aquí ya muestra una característica de estos hombres impíos, que hacen cosas impías, que se manifiestan impíamente. Generalmente ellos van a hacer las cosas como dicen sus sentimientos o sus deseos y no como dice la palabra de Dios. Entonces usted va a notar en estos lugares o en este ambiente que no van a decir la Biblia dice, como lo estamos haciendo nosotros, sino van a decir Dios me muestra, yo siento. ¿Se ha escuchado? Yo siento que sus malvados deseos.
Le están hablando a usted una cantidad, dice ahí, murmuradores querellosos. No hablan la palabra de Dios porque ellos mismos son impíos. Y hay algunas características de ellos también. Dice aquí en el versículo 10, Judas 10, tiene que alejarse de esas clases de personas. La impiedad es un pecado que trae condenación. Hombres impíos, dice, ay de ellos. Bueno, versículo 10, pero estos blasfeman, o sea, hablan mal, predican mal. Por ejemplo, y vamos un poco más objetivo, y aquí ya vamos a pisar algunos callos de algunos lugares donde tienen pastoras, blasfeman de cosas que no conocen, porque la Biblia no habla ni un solo versículo de pastoras, habla de pastores. Las mujeres en la Biblia tienen una función importantísima en la iglesia, pero no como pastoras. Entonces, blasfeman de cosas que no conocen. Y dice, de cuántas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Mire cómo Dios lo llama, está en un contexto de falsa doctrina. Estamos estudiando acerca de que el pecado es una impiedad. Y los impíos se basan en sus deseos, hablan cosas que no conocen. Por ejemplo, ellos dicen que hay que atar al diablo. Y Dios les dice animales irracionales. Y mire, aquí lo muestra. Mire cómo el Señor pone un ejemplo. Versículo número 9 de Judas. Miremos ahí. Pero cuando el arcángel Miguel, ¿quién es mayor? ¿Miguel o nosotros en autoridad y posición? Pues Miguel es un arcángel. Contendía ¿con quién? Con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Y mire, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, o sea, contra el diablo, sino que le dijo, ¿qué le dijo? El Señor te reprenda. Y ahí empieza el versículo 10, pero estos, o sea, los impíos, que están por ahí en las iglesias, reprendiendo al diablo. ¿Usted ha escuchado eso? Son impíos. Dios los llama impíos, blasfeman de cosas que no conocen. El cristiano no necesita ponerse a pelear con ese bicho llamado el diablo. El cristiano se somete a Dios, resiste al diablo y huirá. El diablo huye. Hay personas que dicen es que en las iglesias bautistas no está Dios. ¿Por qué? Y que en las iglesias impías sí está Dios. ¿Por qué? Porque allá están una cantidad de manifestaciones y se revuelcan como culebras y botan babas por la boca. ¿Eso es una evidencia que está Dios ahí? No, está el diablo ahí. ¿Por qué aquí no se manifiesta eso? Porque aquí está Dios. Y la Biblia dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios tiemblan donde está la presencia de Dios. Huyen, no necesitamos eso. Entonces, cuando hablamos del que el pecado es impiedad, principalmente se aplica a los apóstatas que son impíos. Ahora, mire algo más de la impiedad, versículo número 8 de Judas. No obstante, de la misma manera también estos, miren cómo Dios lo llama. ¿De qué estamos estudiando? De los impíos. De los impíos. El pecado es impiedad. ¿Qué es impiedad? Irreverencia hacia Dios y rebelión contra las demandas de Dios. ¿Qué es impiedad? Irreverencia hacia Dios y rebelión en contra de las demandas de Dios o en contra de lo que la Biblia dice. ¿Ya quedó claro ahí? Entonces, miren lo que dice. También estos, o sea, estos impíos son estos soñadores. Ahí hay otra cosa, ¿no? Usted va a escuchar ay, es que me soñé esto. ¿Qué será lo que quiere decir? Impíos. ¿Sí dice la Biblia o no? Dios, ¿cómo nos habla? A través de la Biblia que usted no quiere leer. La Biblia es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de ese libro. Pero como hay tanta pereza hoy en día, la gente quiere que Dios le hable durmiendo. Por eso estos soñadores, no, hermano, el estudiar la Biblia, el leer la Biblia es un trabajo.
Por eso 1 Timoteo 5:17 dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos de digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, predicar y enseñar tiene un trabajo de estudio, de lectura, de meditación, de escudriñar las Escrituras. Pero estos impíos quieren dormirse para que Dios les hable. Pastor, pero a mí Dios me habla. ¿En serio? Le voy a enseñar quién le habla a usted. Venga, terminemos el versículo. Estos soñadores, ¿lo ve? Estos soñadores son impíos. Estamos leyendo el contexto de la carta. Estamos estudiando en la escuela dominical, para los que están llegando hasta ahora en la iglesia, la doctrina del pecado. La doctrina del pecado. Muchos quieren ir a iglesias donde le hablen de prosperidad y que reciba esto. Y a usted le gustan esas iglesias, ¿no? Y hacen pachanga y todo, ¿no? Pero usted después sale de esas iglesias y está mal y peor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no le hablan del problema que es. Es como si usted tiene una muela con infección y tiene caries y tiene la boca así, la cara, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Y usted va a un mal odontólogo y el odontólogo le pone ahí una cremita por encimita. Y sí, le va a quitar el dolor en el momento, pero más tarde, pero si usted va a un buen odontólogo, ¿sabe qué va a hacer? Le va a abrir ahí y le va a sacar ese pedazo de muela podrida. ¡Cá! ¿Duele? Claro, duele en el momento, y se le abre y le sale sangre. Y ay, no, este fue terrible, este doctor es muy malo, es muy agresivo, este pastor, bueno, para allá voy. Este odontólogo es bien odioso, pero usted va a mirar la diferencia por la mañana, ¿sí o no? Ay, qué tranquilidad. Así es una iglesia bíblica. La iglesia bíblica le abre a usted y le saca el pus, le saca lo podrido. Mire, para que después tenga tranquilidad. Es lo que dice la palabra de Dios: circuncidar nuestro corazón con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Le saca ese podrido que se llama pecado. Por eso estamos estudiando. Y cuando usted conoce a Cristo como su Señor y Salvador, y el Espíritu Santo entra en su vida, y ahora la palabra de Dios que santifica, y usted va amando más a Dios, ama a Dios, aborreciendo el pecado, y al final cuenta, usted se empezó a notar que Dios empezó a bendecirlo de la manera correcta, de la manera bíblica. Usted necesita buscar una iglesia que le hable la verdad de la palabra de Dios. Estamos cansados de escuchar tanta mentira a través de esos impíos. El pecado es impiedad, y es lo que está hablando aquí. El pecado es impiedad. Hebreos capítulo 1. Claro, Dios nos habla. Dios habló en otro tiempo, y ahí está la confusión doctrinal. Hebreos 1:1 dice la Biblia aquí. Hebreos 1:1 dice la Biblia: Dios, habiendo hablado, ¿cuánto? Muchas veces y de muchas maneras. Pausa. Claro, Dios habló muchas veces, como 40 hombres que recibieron la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios. Ellos no fueron inspirados, lo que fue inspirado fue la Biblia, las Escrituras. Como 40 hombres, Dios habló, por ejemplo, a través de ángeles. Dios habló a través de sueños. Ahí está José, ahí está Daniel. Dios habló, les habló directamente. Lucas fue inspirado a escribir Hechos de los Apóstoles y el Evangelio, y todos fueron así, pero de muchas maneras. Pero aquí está la aplicación, la implicación en este momento. Dice, Dios habiendo hablado, ¿qué dice? Muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuándo? En otro tiempo. En otro tiempo. ¿A quién? A los padres. ¿Quiénes son? Los judíos, Antiguo Testamento. Y a los profetas. Ya no hay profetas.
tenemos la palabra profética más segura. En otro tiempo, note lo que dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Los profetas deberían ser judíos, ¿no? Y los profetas del Nuevo Testamento que son apóstoles deberían ser judíos y haber visto a Cristo resucitado. Para que alguien cumpla la labor de profeta o de apóstol en este tiempo, debería tener más o menos más de 2000 años. ¿Y quién tiene más de 2000 años? ¿Alguien cumple años este año que cumpla 2000? Entonces nadie puede ser apóstol y profeta. Lea Hechos capítulo 1. Por eso es que hay muchos engañadores hoy en día que son impíos, es lo que dice la Biblia, impíos. Estamos estudiando la palabra impiedad. El pecado es impiedad. ¿Qué significa? Irreverencia hacia Dios y rebelión en contra de las demandas de Dios. Ahora dice aquí, en otro tiempo a los padres por los profetas. Y algunos se preguntará, pastor, ¿y entonces Dios cómo nos habla en estos posteros días? Versículo 2. En estos posteros días. Mire, ¿cómo nos habla Dios? Nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Busque Juan 5:39 y usted va a encontrar claramente esto. Juan 5:39, busque su Biblia. Juan 5:39, lo que usted y yo necesitamos es la Biblia. La Biblia, lea la Biblia por favor. ¿Sabe por qué en estos lugares no les incitan, no les animan a leer la Biblia? Porque si usted lee la Biblia les va a encontrar todos sus engaños. A nosotros nos conviene que usted lea la Biblia, lea la letra pequeña, lea toda la Biblia de pasta a pasta, 31.112 versículos de la Biblia, 1.189 capítulos de la Biblia, léala. Si usted empieza hoy a leerse 5 capítulos, 5 o 6 cada día, se va a leer la Biblia en un año y nadie le va a engañar. ¿Por qué tanto engaño? Por la ignorancia que hay. Cristo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, por el Hijo, ¿qué dice el Hijo? Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras? A ver, levante las Escrituras esta mañana. Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Una iglesia bíblica es una iglesia que se dedica a estudiar, a entregar, a predicar, a enseñar, a instruir con la palabra. Fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Le dijo, mire Timoteo, te encomiendo, te mando. Mire, delante del Señor Jesucristo, de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediquen la palabra. Que instes a tiempo, fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuáles tiempos son estos? La gente quiere escuchar cualquier cosa, quiere escuchar mensajes de motivación. Simplemente le ponen una calcita en la muela, pero su caries se la lleva para la casa. La idea es que usted hoy, a través de la obra de Cristo en la cruz, pueda solucionar ese problema de raíz a través del arrepentimiento y la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos impíos, mire hermanos, estos impíos tienen algunas características. No tengo el tiempo para desarrollar todo eso, pero vaya a 2 de Pedro, capítulo 2, que es un pasaje paralelo a la carta de Judas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y mire el versículo número 5. Estamos hablando que el pecado es impiedad. ¿Qué es impiedad? Irreverencia a Dios. Rebeldía a las demandas de Dios. Eso es impiedad. ¿Cuánta impiedad hay en ese mundo? ¿Por qué en la calle pelean por impiedad? Si tuvieran reverencia a Dios, amarían a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a sí mismo. Si yo amo a Dios, si yo soy una persona piadosa, que es lo contrario de impío, voy a amar a Dios, por lo tanto amo a mi vecino, usted si es esposo, ama a su esposa, usted ama a su esposo,
y cambiaría nuestra vida. De ahí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, toda esa impiedad, las cosas viejas, todo ese pecado, las cosas viejas, el egoísmo, el adulterio, las cantinas, el cigarro, mire, todo eso es pecado y son deleites temporales que los están acabando, los están enfermando, y si mueren en esa condición sin salvación, serán castigados toda la eternidad en un lugar llamado el infierno, el lago que arde con fuego y azufre. Segunda de Pedro 2:5 dice la Biblia aquí. Está hablando, mire de qué está hablando. Primero, versículo 1 para que usted vea el contexto. Pero hubo también, ¿qué? Falsos profetas entre el pueblo. Pausa. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel, el Antiguo Testamento. Así como hubieron falsos profetas en el Antiguo Testamento, mire la advertencia. Sigamos. Como habrá entre vosotros. ¿Quién es vosotros? La iglesia. Entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros. Tengan mucho cuidado con esos maestros, que introducirán encubiertamente. Ellos no van a decir: hey, muy buenos días, yo soy un impío falso profeta. No. Ellos llegan como el ungido. Y ojo con estos apóstoles. La Biblia habla de 12 apóstoles no más. Ojo, 12 apóstoles. Y los que aparecen hoy, pues ahí la Biblia dice, son falsos apóstoles. Son impíos, tengan mucho cuidado. Y ellos tienen solamente un tema. Ellos parece que en la Biblia no van a tener otro tema. Y ya les voy a decir cuál es el tema. Dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras. Por eso es que esas herejías, mire, cuántos años, y yo sé que aquí hay personas que sinceramente han ido a esos lugares y han querido buscar a Dios porque no han tenido más, pero han sido engañados, ¿sí o no? Y esas herejías los han destruido de tal manera que aquí hay personas que llevan, dizque 10 o 15 años de conocer el Evangelio. ¿Y qué ha pasado en su vida? Nada. Sus hijos rebeldes en el pecado, unos en el vicio, ¿sí o no? ¿Por qué? Aquí lo dice: herejías destructoras. Toda falsa doctrina produce pecado, impiedad. Toda sana doctrina produce pureza, produce santidad, produce bendición. Óigame bien, usted sigue escuchando, poniendo sus oídos a toda esa basura. A ver, ¿a cuántos les gusta, sinceramente, las verduras, las habas, los puerros, bueno, como dice ahí, las espinacas? Mentiroso. Bueno, por salud a veces, si uno está allá. El pastor Tommy decía: mire, la ensalada no es comida, dice él. No, sí es comida. Tenemos cara de conejos, no, pero es comida. Pero mire, nos hace bien las ensaladas, nos hace bien ¿cierto? Porque eso, usted se toma esas sopas de la abuela con sustancia y eso lo pone a uno bien, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que quieren los niños hoy en día? Todo rico, chitos, papas. ¿Sabe qué hace eso? Produce cáncer. Mire, los chicles, en el momento, rico, pero le pudre los dientes. Y decían los abuelitos: no se pase el chicle porque se le pegan las tripas. ¿Se acuerda? Bueno, yo no sé, a mí nunca me pasó eso, ¿no? Si usted se ríe es porque estamos viejos, ¿sí o no? Mire, hermano, así hoy es la gente. Le gusta ir a la iglesia, solamente a recibir chicle, dulce en el momento. Pero lo que usted necesita es la sana palabra de Dios, bien explicada, bien trazada. Efectivamente, las escrituras enseñan que la palabra de Dios es inspirada, toda, tanto verbal y plenariamente, y es útil para enseñar, para redarguir. Pero en cambio estos impíos encubiertamente, dice, meten herejías que destruyen la familia, destruyen los hogares, acaban, dice, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ahí está el problema, destrucción repentina.
Pero aquí está una de las raíces, y mira algunas características, versículo 2 de 2 de Pedro 2:2. Ya vamos terminando esta mañana la escuela dominical. Dice, y muchos, ¿cuántos? Muchos seguirán sus disoluciones, o sea, sus desviaciones doctrinales. Por eso usted ve allá, ay, es que a mí me gusta allá porque es que hay danzas. No, usted va allá porque las jovencitas mal vestidas usted las quiere ver. Usted no va por Dios, usted no va a escuchar la palabra de Dios, usted no quiere arrepentirse, usted quiere, es como, sí, ayer, el viernes fue a la discoteca, el sábado fue a la discoteca a ver un show parecido y el domingo fue a la iglesia a ver lo mismo. Eso no es, hermano, eso no es la iglesia de Cristo. Es que yo voy allá porque es que allá me entonan la música que a mí me gusta. Déjeme decirle que la música a la luz de la Biblia no es para su gusto, la música es para Dios. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Pues a mí me gusta ir a esta iglesia, Kiki, pero es que la música no me gusta. Qué bueno, la música no es para usted. La música es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Música que le ayuda a usted a hacer morir su monstruo interno, su cuerpo pecaminoso carnal. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: adulterio, fornicación, avaricia, que es idolatría, todas esas mentiras, engaños, el maltrato a su esposa. Eso es lo que usted necesita, venir a Dios cada día y escuchar lo que Dios dice, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que usted necesita. Y algunos andan buscando solamente chicles en que le endulcen sus oídos. Pablo le dice a los romanos: mas os ruego que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves lisonjas engañan el corazón de los ingenuos. Romanos 16, 17 está ahí, y 18. Con suaves palabras, lisonjas, engaños. Ay, tan bonito que habla. Ay, si escucharon a Cristo cuando les dijo: generación de víboras, culebras, sepulcros blanqueados. Léalo, está en Mateo 23. No se ofenda. Son las escrituras. Es la palabra de Dios. Pero estos impíos, muchos siguen sus disoluciones. Dice: por causa de los cuales el camino de la verdad. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero por causa de la impiedad, por causa del pecado, no solamente de ellos, sino de muchos de los que están aquí en esta mañana, esa impiedad, esa irreverencia, esa falsa doctrina, el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, mire, es el tema de estas iglesias, de estos impíos: por avaricia. Todo su tema, ¿qué es? Dinero. Como la lotería, como usted cuando pasaba ahí por la calle y estaban los de la pelotica. A ver, ¿dónde está la pelotica? Si la adivina, le doy 20. Y usted ahí llega a 20. A ver, ay, ganó. ¿Se acuerda? ¿A cuántos los dejaron sin palmercado? Mírelo. ¿Cuántos fueron engañados por eso? La misma cosa, en lugar de la pelotica usan el púlpito. Y le dicen: si usted me da 100, Dios le da 1000 veces más. Si usted... por avaricia harás mercadería de vosotros. Le venden todo, hasta el agua, dizque del río de Jordán, y simplemente es de la llave del acueducto. Y usted va ahí como cordero, como oveja al matadero. Es que ellos hablan de Dios. Tiene que discernir. Tiene que tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque harán mercadería con vosotros. Con palabras. Mire, en una secta de estas que son impíos, según lo que estamos estudiando, estaban vendiendo un muñequito, dice que era Jesús, y les pichaba un botoncito por detrás y decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todos dicen: ay, tan lindo, tan espiritual. Harás mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué es eso? ¿Qué impiedad? Eso es impiedad, irreverencia a Dios.
Eso es rebeldía contra las demandas de Dios. El pecado es impiedad y viene castigo. Dice, por avaricia harás mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, aquí ya vamos aterrizando. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El ser humano es un impío, es irreverente y merece la condenación. Segunda Tesalonicenses dice aquí, segunda a los Tesalonicenses, busque ahí la Biblia, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice aquí, segunda Tesalonicenses 1:8, aquí está la condenación, la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Qué dice ahí? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de gran perdición, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ya miramos el problema, el pecado, la impiedad, la irreverencia a Dios, la rebeldía a las demandas de Dios. Y por eso, por esa impiedad que es pecado, el ser humano merece el castigo, la condenación, la perdición eterna. Pero luego aparece nuestro bendito Dios, Romanos capítulo 5, amándonos de tal manera. Romanos capítulo 5, versículo 6, dice la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 6, y aparece el héroe de la historia. Aparece el grande, el amoroso, el poderoso, el yo soy, no hay otro como Él. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. Qué lindo Él. Morir por un irreverente, morir por un profano, morir por un rebelde a sus demandas. Qué lindo es Él. A su tiempo murió por los impíos, murió por aquellos irreverentes, murió por aquellos pecadores, murió por los adúlteros, murió por los borrachos, murió por los homosexuales, murió por los afeminados, murió por las lesbianas, murió por los asesinos, murió por los narcotraficantes, secuestradores, murió por los impíos. Y dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, mas Dios muestra su amor. Qué lindo Dios. ¿Cómo no entregar su vida a Él? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Pero aunque Cristo murió por los impíos, el impío tiene que venir a Dios en arrepentimiento y fe en la persona de Cristo. Romanos 4:5, terminamos. Dice, mas el que no obra, la salvación no es por obras, no se le cuenta el salario como gracia. Versículo 5. Mas el que no obra, sino cree. ¿Sino qué? En aquel, o sea en Jesucristo, en aquel que justifica, es decir, que es declarado justo por la obra de Cristo. ¿Justifica a quién? Al impío. Cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay una solución para el pecado, para la impiedad, y es Cristo.
Cristo en la cruz del Calvario, Él nunca pecó, pero Él recibió el castigo que merecen los impíos, que merecen los irreverentes, que merecen nosotros los pecadores, los detractores, los murmuradores, los querellosos. Por Él murió, por todos murió, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no venir hoy a Él y decirle: Señor, sálvame? Señor, gracias por morir por este impío. Gracias por morir por esta impía, por esta pecadora, por este pecador. Y sin duda es aquel que dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Si usted va al infierno, no es porque Cristo quiso, fue porque usted rechazó a Cristo. No lo rechace. Todo ojo cerrado y toda cabeza inclinada. Recuerde que la impiedad es irreverencia hacia Dios. Recuerde que la impiedad es la rebeldía hacia las demandas de Dios. La Biblia dice: deje el impío su camino, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, esa impiedad que lo conducirá al infierno. Deje ese camino y ahora siga el camino. Jesús es el camino. Todo ojo cerrado, cabeza inclinada. Pastor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener el perdón de mi Dios? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Haga esta oración, una oración de fe, que va a confiar en Cristo. Dígale: Señor, yo reconozco que soy un impío, que he pecado, que he hecho lo malo. No quiero ir al infierno. Señor, sálvame. Hoy me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo. Creo que Él murió por mí en la cruz y resucitó para darme la vida eterna. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Ayúdame de hoy en adelante a dejar esa vida de impiedad, empezar a servirte. Te lo ruego, Señor. Y usted, cristiano, siendo salvo, recibiendo la gracia de Dios en su vida, muchas veces usted comportándose como un impío, participando de falsa doctrina, participando de cosas impías, incorrectas, irreverencia en la casa de Dios, rebeldía a las demandas mandamientos de Dios. ¿Cuántos cristianos dirán esta mañana: pastor, ore por mí? Yo quiero ser reverente, yo quiero llevar una vida piadosa, una vida santa, una vida pura. Yo necesito la bendición de Dios en mi vida y por causa de mi impiedad no la he podido experimentar. ¿Habrá algún cristiano que diga: pastor, ore por mí? Yo anhelo tener una vida piadosa. Ore por mí. Habrán así. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor, bendice cada hermano, cada hermana, cada persona que hoy escucha tu palabra. Salva, Señor. Edifica, santifica. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.